Dios los bendiga mucho, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Qué placer tan grande volver a encontrarnos aquí en este video de temas bíblicos que para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y la edificación de ustedes se realiza. Hoy traigo un tema precioso de la vida real. Hace 2000 años sucedió y está lleno, pletórico de doctrina fiel, sana. Y me produce un gozo muy grande poder compartirlo para usted con el respaldo del Señor. Y este tema tan especial es el de Jesús y la Samaritana. Ese es mi tema, Jesús y la Samaritana. Déjenme, antes de entrar de lleno, compartirle quiénes eran los samaritanos. En el Segundo de Reyes, capítulo 17, encontramos que el reino del norte, Israel, las 10 tribus, fueron llevadas cautivas a Siria por Tiglat-Pileser en la época del rey Jeroboam II. Y este hombre hizo lo malo delante del Señor. El rey asirio pobló todo lo que quedó vacío de Israel. Mucha gente no fue llevada cautiva, se escondieron. Pero esos paganos, esos gentiles que llegaron, se empezaron a mezclar por medio de matrimonios y dieron lugar a una etnia mezclada entre los hebreos y los paganos. Ellos eran los samaritanos, inclusive tomaron por hombre la capital de ese lugar, Samaria. Por eso ellos son los samaritanos. Esos hombres fueron no odiados, pero sí despreciados por los judíos. En Juan encontramos que estos hombres no tenían buena relación con los hebreos. Inclusive el Señor, cuando da la comisión a sus 12 apóstoles, les dice en Mateo 10 que no vayan a tierra de samaritanos, sino que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No entren en terreno de los samaritanos. Solo por necesidad o por premura, por la prisa, es que ellos atravesaban Samaria. El reino del sur, Judá, Galilea, allí ellos estaban separados del reino del norte por Samaria. Samaria estaba en medio. Los judíos, cuando iban a ir al reino del norte, a lo que es Galilea realmente, tenían que pasar por Samaria, pero lo evitaban porque eran despreciados. No querían tener ningún contacto con ellos y los samaritanos tampoco querían tener contacto con los judíos. Pero vemos aquí que hay una porción que les voy a leer literalmente, textualmente. Nuestro hermano Pablo en Romanos 10:17 dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que así está escrito en Juan capítulo 4. De manera que como Jesús entendió que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, y aclara Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, dejó a Judea y se fue otra vez a Galilea, del sur al norte. Y era necesario que pasara por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a José, su hijo. Y estaba allí la fuente de Jacob. Escúchenme. Pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente y era como la hora de sexta, más o menos el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, porque sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Y escúcheme con su corazón, no con sus tímpanos, la respuesta de Jesús. Versículo 10, así está escrito. Respondió Jesús y le dijo,
Si supieras el regalo de Dios, si supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cómo es descriptivo Juan? Jesús estaba cansado. Jesús no era mitad humano y mitad Dios. Era 100% humano, 100% Dios. Y si me permite, 1000% humano y 1000% Dios. Dios hecho carne en toda la plenitud, dice Colosenses 2, 8 y 9. Esta doctrina de la reunión de las dos naturalezas, humana y divina, en Jesús se conoce como la hipóstasis, con H, hipóstasis. Entonces creemos en un Jesús que es todo Dios y todo ser humano. Y repito, revela su humanidad porque estaba cansado. Ellos no tenían viajes en vehículos confortables. Si al caso a alguien en una carreta les daría un aventón, diríamos ahora. Ellos caminaban muchos tramos a pie, en caminos muy ásperos, polvosos. Y además eran como las 12 del día. Entonces Él revela su humanidad teniendo sed. Y se centra ahí en el brocal, le decíamos antes, del pozo. Y no tiene cómo sacar el agua. Pero llega una mujer. Esto no es casualidad. No pierda de vista que Jesús es omnisciente porque Él es Dios. Él sabía que esta mujer iba a ir ahí. Pero los versículos 7 al 10 nos dicen que esa mujer llegó como a la hora de sexta y Jesús le habla. ¿Por qué esa mujer llegó a esa hora? Miren, la costumbre de las mujeres, primero, era ir en grupos a sacar agua del pozo. Y segundo, era la costumbre que ellas cuando iban, no iban a mediodía, evitaban el calor, temprano o en la tardecita. ¿Por qué esta mujer fue a las 12 y además fue sola? Porque era una mujer de mala reputación. Era tenida por mujer pública ahí en Sicares, en pueblecillo, pueblos pequeños pero infiernos muy grandes, dice el refrán. Esta mujer que encontramos en el versículo 8, encontramos un dato interesante. Porque Jesús está solo, pues sus discípulos fueron a comprar algo para comer. ¿Cómo que a comprar con los samaritanos? En cuestiones de comer, el Señor no lo toma como pecado. Ellos comerciaban como los samaritanos por necesidad, no por lucro. Fueron a buscar para comer. El Señor no se fijaba en esas cosas. Pero Jesús, en su humanidad y en su humildad, le hace una petición sencilla. Dame de beber. Imagínese usted llega a un pozo y encuentra a un hombre sentado ahí, un desconocido, un extranjero, y que le pide de beber sin saber quién es él. Piense usted eso, que Jesús le pidiera agua a usted. Y esta mujer rápido pone su barrera étnica. ¿Por qué me hablas? No porque me pides agua. ¿Por qué me hablas si los judíos y los samaritanos no tenemos relaciones? ¿Por qué? Ofendida la mujer, Una mujer que, repito, era tenida punto menos que por basura social, es muy digna ahora, Esto es algo que yo lo he visto muchas veces. El versículo 10 es muy doctrinal. Lo vuelvo a leer y así está escrito. Le respondió Jesús y le dijo, si supieras el don de Dios, el regalo de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Mire usted, en Jeremías 2:13, el Señor se lamenta y reprende a Israel y le dice, 2 males ha hecho mi pueblo. 1, me dejaron a mí que soy la fuente, el manantial de agua viva. Y 2, construyeron para ellos cisternas rotas, piletas rotas, que no retienen el agua. La idolatría pagana, fíjese. Eso es algo que al Señor le dolía mucho. Pero el Señor había prometido que de Jerusalén saldría agua cristalina para todo sediento. Por medio de Ezequiel lo dijo, por medio
los grandes Zacarías lo dice también. Y entonces encontramos aquí esa situación, cómo ahora Jesús confronta a esta mujer con su realidad. Si supieras quién soy yo, no me pondrías barreras raciales, ni me discutirías nada, sino que me darías de beber. Yo te daría un agua muy especial. Y la mujer, le leo del 11 al 14, esto es crucial. La mujer entiende físicamente, así está escrito. La mujer le dice: Señor, tú no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿Cómo pues tienes el agua viva? Ella piensa en H2O, piensa en agua física. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Ese pozo ya tenía más de 1000 años, del cual él bebió, y sus hijos y sus ganados. ¿Eres tú más grande? Escúcheme, con su corazón, no con sus tímpanos. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que beba de esta agua volverá a tener sed. Mas, escuche, el que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Esa es el agua a la que él se refería cuando hablaba con la mujer: yo te daría un agua mejor. La necesidad de esta mujer no era beber agua, H2O, sí, pues sí, física, pero la necesidad espiritual era que bebiera del agua que Jesús quería darle. Si tú supieras quién soy yo. Fíjese que en la fiesta de los tabernáculos recordaban esos 40 años de peregrinación en el desierto, cuando Moisés los trajo de Egipto a la tierra prometida. Ellos hacían un ritual muy especial, se hacían ramaritas muy austeras y dormían en el desierto así. Pero cuando llegaron a la tierra prometida, y aún hoy día, no importa que sea un multimillonario, banquero, empresario, ellos en sus jardines ponen sus enramaditas para recordar lo duro que fue haber venido en el desierto. Es la fiesta de los tabernáculos, 7 días. En esa fiesta, el sacerdote en el templo de Jerusalén tomaba una jarra de agua y caminaba de una manera muy solemne, muy grave, y todos atentos, nadie distrayéndose ni jugando. Y él daba varias vueltas alrededor del templo, y en un momento dado la derramaba para recordar cómo el Señor les había provisto agua durante 40 años en el desierto a casi 2 millones de personas, más sus animales. Gloria a Dios. Era un momento especial. Todas las miradas estaban fijas en el sacerdote cuando derramaba el agua. Trate de imaginar ese momento, solemne, solemne. Y de repente una voz clara y fuerte rompe el silencio y dice así: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Todas las miradas voltearon. Era Jesús. El agua que yo les daré será una fuente que salte para vida eterna. Y dice Juan, esto dijo, hablando del Espíritu Santo, que habrían de recibir todos los que creyeran en él, pues Jesús todavía no había sido glorificado, el Espíritu Santo no había venido. Así está escrito en Juan 7, 37 al 39. Ese momento, el Señor rompió, déjeme decir así, todo el protocolo y se erige, se exhibe como el agua de vida. De esa agua le estaba hablando a la samaritana pecadora. Y ahora él se encuentra con ella y ella, ahora que, déjeme decir algo personal. El que crea en mí, ríos de agua viva correrán en su vientre y nunca más volverá a tener sed. Mire usted, yo me entregué al Señor Jesucristo a los 29 años en 1979. Yo tenía sed, una sed insaciable. Anduve con los gnósticos,
un poquito con los masones, filosofías hinduistas del oriente, ovnis, extraterrestres. Tenía yo una sed que no se saciaba con nada. Más, desde que vine al Señor, 79, 46 años, mi sed se acabó, porque recibí el Espíritu Santo. Y note que Juan, el apóstol, lleno del Espíritu Santo, dice, del Espíritu Santo que habría de recibir los que creyeran en Él. No los que hablaran lenguas, los que creyeran en Él. Yo creí en Él, fui perdonado y recibí el Espíritu Santo, y mi sed instantáneamente y para siempre se extinguió. Ahora tengo el manantial de agua viva, que es el Espíritu Santo. Ahora, esta mujer, cuando Jesús le habla ahí, es tocada. La voz del Señor, cómo habrá sido, su mirada, cómo había sido, el amor que Él destilaba, fue tocada. Déjenme compartirles del 15 al 19. Así es escrito. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que ya no tenga que venir hasta acá a buscarla. Jesús le dijo, fíjese, ve a tu casa, llama a tu marido y tráelo. Fíjese. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. ¿Cómo mentirle a este extranjero con su mirada que le desnudaba el alma? Una mirada que ella no conocía, una mirada celestial, no con la lujuria carnal de sus paisanos. Ante esos ojos, ella no podía mentir, bien pudo haberlo hecho. Es muy fácil mentirle a Dios, pero engañarlo es imposible. Recuérdalo, y si no lo sabía, sépalo. Es fácil mentirle, engañarlo no. Y esta mujer estaba frente a Dios, hecho carne, y tuvo que reconocer con vergüenza, quizás bajo su mirada, no tengo marido. Eso le gusta a Jesús, la humildad y la sinceridad. Respondió Jesús y le dijo, has dicho bien, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido, con el que vives no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Esto causó un impacto más fuerte que 1000 golpes en la conciencia de esta mujer. Y entonces la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Y esta mujer está pisando el umbral de la salvación. La necesidad de ella, repito, la más urgente, la esencial, era el Espíritu Santo, su salvación, no el H2O del pozo. Y le dice esa mujer, fíjese, esto es algo que no debe usted perder de vista. ¿De qué nos sirve sanar de una enfermedad? ¿De qué nos sirve conseguir un trabajo? Lo que usted me diga, y perder nuestra alma eternamente. Jesús dijo en una ocasión, ¿cuánto daría el hombre por la salvación de su alma? Lo más importante, mi amigo y amiga, es la salvación. Si nos sana el Señor de una enfermedad mortal, aleluya. Y si no nos sana, pues nos vamos con Él. Porque lo más importante, repito, es la salvación. Ella entiende ahora, y ahora le dice al Señor, y el Señor le hace una prueba, no con astucia, el Señor no es astuto. El Señor le hace una prueba para ponerla a ella, no en un banquillo de acusados, sino en una posición que tiene que reconocer u ocultar su vida privada. Pero ¿qué podemos ocultar de los ojos del Señor si Él es omnisciente? David en el 139:4 dice, la palabra todavía no llega a mi lengua y ya tú la conoces. Yo no sé qué voy a decir mañana o dentro de un año si todavía vivo, pero el Señor ya lo sabe, y lo mismo pasa con usted. Entonces ella sabe que no puede mentirle. Ahora, déjeme decir que por unos segundos ella dijo, ¿y quién le dijo que yo he vivido con 5 maridos? Ostentándome como esposa, pero soy una adúltera, una fornicadora. ¿Quién se lo dijo? No había la comunicación que había ahora. Y además Jesús no había ido por ahí. ¿Quién se lo dijo? Se da cuenta ahí de que este hombre no es un simple peregrino sediento. Es el profeta. Y más que profeta,
porque le escudriñó el alma y, como dice más adelante, le declaró todo lo que ella había vivido. Versículos 20 al 24. Así está escrito: nuestros padres adoraron en este monte, se refiere al Gerizim, y ustedes dicen que Jerusalén es el lugar correcto donde es necesario adorar. Pero Jesús la interrumpe, le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, los samaritanos, adoran lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos los que sabemos. Escúchenme con su corazón, no con sus tímpanos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores, fíjese qué precioso, anda buscando que lo adoren. Y escuche la gran declaración: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Mire, vaya, vamos, esta mujer va a hablar de teología con este judío extranjero. Miren, cuando iban a entrar ya a la tierra prometida, el Señor le da una orden especial a Moisés y le dice: en ese monte que se llama Gerizim, pon a 6 hombres de cada tribu, especialmente Judá, especialmente Leví, para que bendigan al pueblo. Qué hermoso ha de haber sido. Venía el pueblo y ellos leían de los pergaminos las bendiciones que les daba si obedecían. Pero en el monte Ebal, ahí ponga 6 hombres por cada tribu, uno por cada tribu, entre otros Rubén y Gad, y ahí léanle las maldiciones, los castigos que les voy a enviar si no obedecen. Por eso esta mujer, como samaritana, adoraba en el monte Gerizim, el monte de la bendición. Ahí hicieron un templo, no similar, pero sí un templo como el de Jerusalén. Y entonces le pregunta: nosotros adoramos en el Gerizim, ustedes en Jerusalén. Dime, Rabí, ¿cuál es el lugar correcto para adorar? Fíjese la respuesta del Señor. Está cargada de doctrina actual. Mujer, créeme, esta es la hora en que ni en el monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. El Padre anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, sin importar el templo. Un santuario lujoso, como hemos visto, un santuario con alfombras, con clima, un santuario enorme con miles de personas ahí, o una simple enramadita donde 2 o 3 estén congregados en el nombre de Jesús. Ese lugar no es importante, sino que se le adore en espíritu y en verdad. En espíritu, con toda honestidad, sin idolatría, sin hacer muñecos satánicos, y en verdad, sin andar con hipocresías, con doble cara ahí delante del Señor. En Mateo 15 el Señor reprende y dice: este pueblo con sus labios me honra, pero su corazón lo ha alejado de mí, y en vano me honran, enseñando, escúcheme, como palabra de Dios, mandamientos de hombres. Así está la iglesia de hoy, la iglesia laodiceana, está llena de doctrinas de hombres. La palabra de Dios pura, sencilla, casi no se predica, casi no se lee la Biblia, por regla general. Gracias a Dios hay honrosísimas excepciones, porque el Señor siempre ha tenido un remanente fiel, que aún en la peor hora de la apostasía, ese grupito permanece fiel al abrigo del Altísimo. Ahora, ella se da cuenta ahora con quién está hablando, ya sus dudas se han disipado, ya se da cuenta que no es un simple caminante que llegó por ahí por error. No, lo importante es esto, y quiero que vea usted, el Señor no hace acepción de personas. Yo no había usado esa palabra acepción, a menos que el sentido de una palabra tiene esta acepción. No, acepción. Dios no hace distinción de personas.
Ama lo mismo al judío que al gentil, que al samaritano. Ama lo mismo a los hijos de Él por la fe en Cristo Jesús. Él no excluye a nadie, a todos extiende su llamado de amor, porque de tal manera amó Dios al mundo, no al planeta, a la humanidad, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Cristo que predicamos. Ahora, además el templo, ¿para qué presumir del templo de Jerusalén si en el año 70 Tito Vespasiano lo iba a destruir junto con Jerusalén? No. Y que ya no íbamos a poder adorar. Donde quiera que usted se encuentre, aun cuando esté usted solo, aun cuando esté usted en el camino, debajo de un árbol, donde quiera, o si tiene usted pues esa bendición de tener un santuario bonito, ahí, si usted adora en espíritu y en verdad, ahí el Señor es glorificado, porque esa clase de adoradores, precisamente esa clase de adoradores, el Señor anda buscando que lo adoren. Él no se fija en cantidad, se fija en calidad de corazón. Ahora Jesús hace una gran declaración, versículos 25 y 26, y esa mujer pues ya se convenció que no es un judío cualquiera. Ahora, que un rabí judío hablara con una mujer de mala reputación, una ramera, esto no era permitido. Jesús vea hasta dónde se humilla para escuchar, para salvar, para extender su brazo salvador al pecador que está hundido en el cieno del pecado. La mujer le dice, 25, así está escrito: yo sé que el Mesías, los samaritanos esperaban al Mesías, ha de venir. Se refiere a una tercera persona ahí. A Él se le conoce como el Cristo, eso quiere decir Mesías en griego. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. La mujer está hablando con este rabí judío y dice, yo sé que el Mesías, tercera persona, ha de venir. Y esta declaración de Jesús, mi corazón rebosa de alegría. Le dice Jesús, yo soy el Mesías, el que habla contigo. Imagínese que cualquier persona que pasara por ahí, usted entablara una plática con él y le dijera a usted, yo quisiera un día conocer al presidente de México, y que le dijera, yo soy el que está hablando contigo. ¡Qué impacto! Pero aquí hay alguien trillones de veces mayor que el presidente de cualquier nación, miles de trillones de veces. Yo soy el Mesías. Tu espera, mujer atribulada, tu espera, mujer contrita, humillada y despreciada, ha terminado. Yo soy el Mesías. El Señor hace esa gran declaración y vea, hasta déjeme en ese momento regresa a sus discípulos, cuando la mujer todavía está impactada, y hay un poquito de buen humor en el Señor. El Señor les dice así: 31. Los discípulos le rogaban y le dijeron, ya traían comida, Rabí, come. Y Jesús les dijo, aquí hay un poco de humor. Él les dijo, yo tengo una comida que ustedes no saben. Entonces los discípulos se preguntaban uno al otro, ¿alguien le habrá traído de comer mientras nosotros íbamos por ahí? Jesús le dice, fíjese qué precioso, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre que me envió y que termine su obra. ¿No dicen ustedes, aún hay 4 meses para que llegue la cosecha? He aquí les digo, alcen la vista y miren las regiones, porque ya están blancas para la cosecha, para la siega. Miren. Jesús dijo en una ocasión, siendo niño, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Grábese eso, mi hermano y hermana. En los asuntos de nuestro Padre nos conviene estar, no en otras cosas, perdiendo el tiempo. Nuestro hermano el apóstol Pablo dijo a los efesios y a nosotros, rediman el tiempo porque los días son malos. A Satanás Jesús le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hijos míos, yo tengo una comida que ustedes no saben.
¿quién me habrá traído de comer? Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. La palabra que sale de la boca de mi Padre es la que me va a dar vida eterna, no la comida que se compra en una tienda. Esto es una gran declaración del Señor. Y viene la cosecha samaritana. Estos despreciados, no odiados, pero despreciados samaritanos. Versículos 39 al 43, así está escrito. La mujer corre a decirle a sus paisanos de Sicar que había encontrado al Mesías. ¿Y por qué dices eso? Porque me reveló todo lo que yo he vivido, todo lo que yo soy, y aún así me habló con amor. Entonces todos van en tropel a ver de quién se trata. Versículo 39, así está escrito. Y muchos de los samaritanos de esa ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Vinieron pues los samaritanos a Jesús y le rogaron, fíjese, le rogaron que se quedara ahí. Eran despreciados, pero no odiados. Quédate con nosotros. Y Jesús no dijo, esta tierra es bajo maldición. No, Jesús se quedó ahí 2 días. ¿Cómo habrán sido esos 2 días conviviendo con Jesús? Sabían que lo tenían, entre comillas, prestado. Él iba a regresar a Jerusalén. Esos 2 días creo que ni lo dejaron dormir por oír sus enseñanzas, como María y Marta, ¿verdad? Y María a los pies de Jesús. Y dice, así está escrito, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú nos dijiste, porque nosotros hemos visto y oído, y sabemos. Sabemos implica conversión a Cristo. Sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, el Mesías. Aleluya. Y aquí voy a parar por hoy, pero les digo algo. Jesús al principio a sus apóstoles 12 les dijo que no fueran por tierra de samaritanos, fueran primero a la casa de Israel, las ovejas perdidas. Ahora él está en Samaria y lo invitan a estar 2 días y con mucho gusto él se quedó. ¿Cuántos se habrán salvado? Si aquí era una multitud, pues ¿cuántos se habrán salvado en esos 2 días? Y la gente lo reconoce como el Mesías. Todo aquel que en este humilde carpintero de Nazaret reconozca al Mesías es salvo. Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Como dijo Pedro en Hechos 1:8, Jesús ya resucitado en el día 40 de su resurrección, a punto de ser levantado a la diestra del Padre, dijo, recibirán poder de lo alto y me serán testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la orden. Vayan a Samaria también. Lo último de la tierra era este corazón sucio. Pues hasta acá y hasta el corazón de usted, el Señor Jesucristo ha venido en la persona de su Espíritu Santo. Déjenme decir algo al terminar. En Mateo 20:28, nuestro Señor Jesucristo dijo algo especial. Esto no le gusta a mucha gente de hoy, sobre todo los grandes pastores y apóstoles y profetas. 20:28, dijo Jesús, y así está escrito, el Hijo del Hombre, o sea, Él, no vino para ser servido, sino para servir. Y escuchen, y para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Él, a pesar de su cansancio físico, recuerde la hipóstasis, Él estaba ahí en el pozo, no refrescando ni esperándose agua, sino salvando vidas. Esta mujer, probablemente el tipo con el que ella vivía en fornicación, se convirtió y se casaron. Mucha gente dice, bueno, no me he casado, pero ya tenemos como 20 años viviendo juntos. El Señor a eso no le llama matrimonio. El matrimonio es un pacto público, formal, respetuoso, solemne. No así. Podrán vivir 50 años, así están en fornicación. Entonces, vea, Jesús no vino a que le sirvieran, sino Él puso el ejemplo a servir. En una ocasión, Él se agachó y lavó los sucios pies de sus apóstoles. El creador del universo estaba como un esclavo, porque eso lo hacía el peor esclavo, el esclavo más bajo de una casa. Él dijo, aprendan esto,
yo no vine a que me sirvieran, sino a servir. Él es conocido como el doulos, el esclavo del Señor. Nuestras vidas, hermano, hermana, amigo y amiga, nuestras vidas son libros abiertos delante del Señor. ¿Qué podemos hacer para ocultarnos de Él? Todo lo sabe. No antes de que naciéramos, antes de que hiciera el sol, y ya sabía quiénes íbamos a ser, qué íbamos a hacer, con quiénes íbamos a pecar. En el Salmo 139, lo cito de nuevo, dijo: Señor, ¿dónde me esconderé de ti? Dijo el rey David. Si hiciera un hueco lo más profundo, ahí estás tú. Si tuviera yo alas y me fuera del otro lado del mar, ahí tu mano derecha me va a agarrar. Si volara yo muy alto, desde ahí el Señor, tú me vas a encontrar. Y si fuera un lugar muy oscuro, aún la oscuridad se vuelve luz en tu presencia. ¿Dónde me esconderé de ti? Recuerde que mentirle a Dios es fácil, pero engañarlo es imposible. Nuestro hermano Pablo a los Gálatas 6 dice: no se equivoquen, Dios no puede ser burlado. Entonces, vemos eso así. Jesús está en Samaria, un terreno prohibido para los judíos, y les dice a sus discípulos, ahí estaba Judas, los 12, levanten su mirada y vean que los campos ya están listos para la siega. Vean a tantos samaritanos que hay aquí, no han oído el evangelio puro. Ellos tienen una religión un tanto limitada. Ellos solo reconocían los 5 primeros libros, el Pentateuco, los demás no. Vean, pero tenían nociones del Mesías. Vean. Y repito, la aversión que había contra los samaritanos, no odio. En una ocasión Jesús, Lucas 9, va caminando con sus discípulos y se queda por aquí, quizás bajo un árbol, le dice: vayan a buscar dónde hospedarnos y dónde comer. Y al rato regresa Jacobo y Juan, los hijos del trueno, y dicen: Señor, no te quisieron recibir, ¿quieres que oremos y le pidamos al Señor que mande fuego que los consuma? Y ese era Juan, el discípulo del amor, Jesús dijo: ustedes no saben de qué espíritu son. Yo no he venido a perder las almas, sino a ganarlas. Vámonos a buscar otro lugar. Los samaritanos así eran. Entonces alcen la vista. Pero ahora yo le digo a usted, mi hermano y hermana, alce usted la mirada. Voltea a ver a su familia, a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo, a tantos amigos que tiene, gente que conoce, gente que no conoce. Los campos están muy grandes. Jesús dijo en una ocasión: la mies es muy grande, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. Esto está en Mateo 9, 36 a 38. Ahora yo le pido, casi para concluir, piense usted, ¿cuántas mujeres pecadoras, cuántos hombres pecadores están cerca de usted? ¿Cuántos samaritanos hay cerca de usted? ¿Qué habrá por ahí al lado de usted, mi hermano y hermana? No me diga que no tiene dónde predicar, la mies es mucha. Alce su mirada y póngase a trabajar, porque va a venir la noche en la cual ya nadie va a poder obrar. Viene el rapto, viene la gran tribulación, la persecución terrible, mundial, por el anticristo, que es Satanás hecho carne. Entonces, déjenme concluir con esta promesa del Señor. Y ya, lo invito a que dejemos nuestro ocio y nos pongamos a recibir, a obedecer al Señor, porque el Señor dijo: el que siembra y el que cosecha, ambos recibirán salario, recompensa, dice Jesús en Mateo 22, 12. He aquí, yo vengo pronto, mi galardón, su recompensa, conmigo, para recompensar a cada quien según haya sido su obra. Anda, hermano, levántese, hermana, levántese. Levantémonos y sirvamos al Señor, porque Cristo viene y las almas se están perdiendo. Mi hermano y hermana, como siempre ha sido un privilegio servir al Señor. Le doy las infinitas gracias a Él y a usted también por escucharme. Le pido que comparta estos videos, le ruego que ore por mí, que no sea usted dique, sino que sea usted un acueducto para que esta agua llegue a familias o personas que están al lado de usted. Y como siempre, dándole un apretón de mano, un abrazo fracturante, le suplico al Señor que atalaye entre usted y yo ahora que nos vamos a separar, y le imploro que lo bendiga mucho en Cristo Jesús.